Bendiciones, amada iglesia, y a usted, estimado amigo, que a través de este medio desea profundizar más en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En obediencia al mandamiento del Señor en el Evangelio de San Juan 5:39, de escudriñar las Escrituras, se ha identificado este espacio con el título Escudriñando la Santa Biblia, esperando que este contenido le sea de mucha bendición para usted y la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema que nos ocupa en esta mañana para estudiar se titula Estamos en los principios de dolores. El texto base está en San Mateo 24:24 y el pasaje de estudio en San Mateo 24 del 1 al 8 y otros pasajes bíblicos, como ya es costumbre. Que en el transcurso del estudio se van a ir dando a conocer. Dice el texto base, San Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Y el pasaje de estudio, siempre en el Evangelio de Mateo 24, del 1 al 8, dice: Y salido Jesús, íbase del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y sentándose él en el monte de las Olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús les dijo: Mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Y todas estas cosas, principio de dolores. Gloria a Dios. Aleluya. Nuestro Señor Jesucristo, como ya lo leímos, nos ha declarado qué acontecimientos ocurrirán en el mundo en los días postreros. Y como respuestas a las 3 preguntas que sus discípulos le hicieron. Esto fue cuando él abandonaba Jerusalén. Porque mientras estuvo en Jerusalén, se puede leer Mateo 23, dio enseñanzas respecto a este tema de la destrucción del templo y esparcimiento del pueblo. Ahí en Mateo 23:38
dice que la casa de Israel será desolada, será abandonada, será dejada sola. Entonces, estas enseñanzas que el Señor les dio, tenía a sus discípulos preocupados. Y cuando salieron de Jerusalén, sentado allá en las alturas del Monte de los Olivos, viendo hacia Jerusalén, los discípulos aprovecharon para preguntarle. Y la primera pregunta fue, ¿cuándo sería la destrucción del templo y el esparcimiento o diáspora, como se conoce hoy, del pueblo judío? ¿Cuándo serán estas cosas? Y por la historia secular romana y pasaje bíblico que vamos a ver, sabemos que esta profecía que el Señor Jesucristo le dio en ese momento ya se cumplió. En el año 70, antes y después, fue destruido el templo. Los romanos saquearon a Jerusalén y ahí está el testigo mudo, como decimos, ¿verdad? El Arco del Triunfo, ahí en Roma, en Italia. Ahí está cómo van en cautiverio los judíos y las cosas santas del templo, ¿va? El candelabro. Ahí se ve que va, en el Arco del Triunfo se llama. Y expulsó, Roma expulsó de su tierra al pueblo judío. Los obligó a abandonar. Los judíos no se fueron por su propia voluntad, como quieren hacer creer algunos historiadores. No, fueron expulsados, fueron obligados a dejar su tierra. Y usted lo puede encontrar ahí en Hechos. Hechos 18, 1 al 3 dice, pasadas estas cosas, Pablo partió de Atenas y vino a Corinto. Y hallando a un judío, oiga, judío, llamado Aquila, natural del Ponto, que hacía poco que había venido de Italia, oiga, había venido de Italia, y a Priscila su mujer. Llegaron al Ponto, llegaron a Corinto de Italia, dice. Y dice, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. ¿Oyó? Todo el territorio romano no podía soportar la presencia de los judíos. Y la orden fue expulsarlos de todo el territorio. Su tierra, Judea, su tierra Israel, donde estuviera el imperio romano, no tenía que ver judíos. Entonces, en Hechos también se registra esto, ¿verdad? Bendito Dios, que no nos deje el Señor en tinieblas. Todavía preguntáramos si es cierto. No, no, claro que sucedió. Lo cuenta la historia romana y lo narra aquí Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Aquila judío, dice. Pablo halló a Aquila y a su esposa Priscila, que habían llegado, dice, de Italia. ¿Por qué? Porque la orden de Claudio fue que no hubiera un solo judío en Roma, que los sacaran a todos. Entonces, estos eventos que el Señor profetizó, nosotros somos ahora testigos de que se hizo realidad. Como cualquier profecía bíblica, tiene su cumplimiento. En el tiempo de Dios, por supuesto, ¿verdad? Al día de hoy, a pesar de los esfuerzos que se hacen, aún no hay templo en Jerusalén. No han construido, no han podido construir el templo. Y los judíos, o sea, sus descendientes, aún también están esparcidos por todo el mundo. Viven en todas partes del mundo, literalmente en todo el mundo. Bendito Dios, porque aquí en Guatemala tenemos pueblo de Dios, judíos. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga, porque son de bendición.
son de gran bendición para mi patria Guatemala. Y los que lograron regresar después de la Segunda Guerra Mundial, lograron regresar a su tierra, la encontraron ocupada. Encontraron otros ocupantes. Y no solamente ocupada, sino que expropiada por estos invasores, ¿verdad? Que llegaron al ver la tierra desocupada. Llegaron a invadir las tierras. Y ahora se le conoce como palestinos, ¿verdad? Pero aún así, volvió a la vida. Aleluya. La nación judía. Israel. El gran estado de Israel. Aleluya. El pueblo de Dios está siendo recogido. Recogido por el poder, la gracia, la misericordia y la fidelidad de Dios. Entonces, la respuesta a la pregunta que le hicieran los discípulos al Señor, pues nosotros aún hoy en día somos testigos del cumplimiento de esta lamentable tragedia para el pueblo santo de Dios. Pero la respuesta a la segunda pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? Es la segunda pregunta. A esta respuesta pongámosle mucha atención. Pongámosle sumo interés. Porque es el próximo evento. La próxima profecía a cumplirse. Aleluya. Así como se cumplió la primera, ahora va la segunda. La respuesta a la segunda pregunta está por suceder. Y lo estamos viendo ya. Porque el evento que se aproxima es la venida del Señor, conocido como el arrebatamiento, como el rapto de la iglesia. Allá lo leímos en San Juan 14, del 1 al 3. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Se fue el Señor Jesús. ¿A qué dijo? A preparar lugar para nosotros. Y dice, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Él mismo nos recogerá. Él mismo viene a llevarnos. Él mismo viene a buscarnos. Aleluya. Y usted que lee su Biblia sabe que ahí está la esperanza bienaventurada. El regreso del Señor Jesús por su iglesia. No estamos hablando de su segunda venida. Al final de la gran tribulación será la segunda venida del Señor. Esta venida que el Señor ha prometido hacer es para llevarse a su iglesia. Entonces, usted y yo como parte de la iglesia que somos, tenemos que tener mucho interés a esta respuesta y atenderla con mucha diligencia, porque en ello nos va la salvación. Porque en ello nos va la salvación. Jugamos, se juega la salvación. Mire cómo dice Hebreos 2, del 1 al 3. Por tanto es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Quiere decir, no perdamos nuestra salvación. ¿Acaso no nos escurramos? Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud tan grande, una salvación tan grande, la cual habiendo comenzado a ser publicada por el Señor? Oiga, ¿quién comenzó a hablar de la salvación? Jesucristo. Habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, dice, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron, sus discípulos y apóstoles. Pero el versículo 2 de este pasaje que estamos leyendo en Hebreos
Dice, si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco? Si descuidamos, quiere decir, nuestra salvación. ¿Verdad? Entonces, con más diligencia, con más interés, con más credulidad o fe, atendamos a esta respuesta que el Señor le dio a la segunda pregunta de sus discípulos. ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Verdad? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Qué venida? La que Él prometió hacer. Regresar por nosotros. El versículo del 4 al 8 que estamos leyendo en San Mateo 24. Dice 4, y respondiendo Jesús les dijo, esta es la respuesta a la segunda pregunta. Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Entonces, ¿cuál es la señal que está indicando que estamos ya en principio de dolores? O como dice el título de la clase, estamos en los principios de dolores. Es esta, el engaño, la falsedad. Oiga, la mentira. ¿Cómo sabe usted si lo que está escuchando es falso? Es engaño, es mentira. ¿Cómo sabe? Cuando usted lee su Biblia, bendita palabra de Dios. Usted conoce la doctrina que está recibiendo y la doctrina bíblica. Ahí usted está siendo protegido de ese engaño, de esas mentiras, de esas falsedades, porque usted conoce muy bien lo que dice su Biblia. Mira el texto base. Siempre en Mateo 24, versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Vienen con todo. Satanás viene con ellos, queriendo arrebatarnos la salvación que el Señor Jesucristo nos ha dado. Pero es imposible. Si usted escudriña su palabra bendita, lee la Santa Biblia, usted sabe muy bien en quién está creyendo y qué es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Habrán falsos cristos, dice. Quiere decir Mesías, falsos Mesías. Falsos ungidos, quiere decir. Eso abunda hoy. Usted lo mira por la televisión, lo mira en las redes, lo escucha por radio. Dicen, el apóstol es falso. Ya no hay apóstoles. Los apóstoles del Señor Jesucristo, Él nombró 12. Uno era transitorio. Judas era transitorio porque el verdadero apóstol era el apóstol Pablo. 12 apóstoles, no hay más. Los que ahorita se están nombrando apóstoles son falsos, lo dice el Señor Jesús. Falsos Cristos, dice, falsos ungidos. Dice, falsos profetas. Hoy se llaman profetas, ya no quieren llamarse siervos de... No, ahora es profeta. Son falsos. Lea su Biblia y compare lo que ellos enseñan y lo que dice su Biblia. Falsos maestros, dando doctrinas de demonios, dando doctrinas falsas. Han enseñado y continúan enseñando falso evangelio. Han desvirtuado las sagradas escrituras, diciendo que está mal traducida, está diciendo que no es así como dicen los originales,
Mentiras del diablo. ¿Cuántos años tienen las versiones traducidas? La Reina Valera, la del Rey Jorge. Estas fueron traducidas directamente del hebreo y griego, el texto Receptus. No, ahora no sirve. Ahora el texto Receptus ya pasó. Ahora está la Nestlé Alan. No. Es falso lo que nos quieren dar ahora. Enseñan falso camino. Y muchos han creído en sus falsas enseñanzas. Y el camino que es Cristo lo han dejado sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque no leen, no se han ocupado en conocer más de Jesucristo. Escudriñar la Santa Biblia, dice el Señor, las Santas Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ella da testimonio de mí. Ahí está el consejo, que muchos no lo tomaron. Y ahora han sucumbido al engaño, a la falsedad de estos lobos vestidos de ovejas. Hay muchos cristianos evangélicos que ahora están en el judaísmo mesiánico. El judaísmo mesiánico. Volviendo a los ritos y ceremonias de la ley. Eso no es así. Hablando o enseñando en hebreo a los que hablamos en español, que eso tampoco es así. Es cierto, el Espíritu Santo repartió lenguas porque era necesario, había gentío, diferentes idiomas en Jerusalén y cada uno tenía que oír el mensaje. Ahí hay variedad de lenguas, alabaron al Señor los apóstoles en el día del Pentecostés. Pero hoy hablamos español. Háblenos en español, no en hebreo. Háblenos en español, no en inglés. A cada uno conforme su lengua. No, pero los falsos judíos, los que están en el judaísmo mesiánico, han dejado la sana doctrina y volvieron al judaísmo, a los ritos y ceremonias de la ley. Otros más codiciosos están en el evangelio de la prosperidad, confiando en las promesas de estos engañadores. Cuando dice el Señor Jesús que es bien difícil que un rico entre al reino de los cielos, ¿por qué? Porque ha puesto su corazón, su confianza en las riquezas. Eso no lo entienden porque ni siquiera lo saben que dice la Biblia eso. Y luego la teología liberal. Solo la palabra liberal me suena a libertinaje. La teología liberal dice que lo que nos ha llegado hasta estos días de la traducción de la Reina Valera, 1569, 1909, que no dice, no es así como dice en hebreo y en griego. Mentira del diablo. Estamos en la época del engaño. El Señor Jesús ya lo dijo. Ya se cumplió la primera respuesta que le dio el Señor a los discípulos respecto a la destrucción del templo de Jerusalén, el esparcimiento del pueblo, se quedó vacía la tierra santa, ya se cumplió. Ahora viene la segunda pregunta. ¿Qué señal habrá de tu venida? Esa es la respuesta, el engaño. Cuidemos nuestra salvación. Cuidémosla. Porque será muy tarde. Al llegar al final de ese camino engañoso, de ese falso camino, porque ya no hay retorno. O vino el Señor por su iglesia fiel, o nosotros fuimos a su presencia a través del valle de sombras y de muerte, y llegamos
por camino equivocado. Perdimos la salvación. Y otros, peor todavía, otros que han vuelto a su idolatría de imágenes. De los ídolos católicos, han regresado ahí, han dejado el evangelio, han dejado a Jesucristo y se han vuelto a la idolatría. Pero dice 2 Pedro 2 que les ha sucedido el verdadero proverbio, que volvieron a su inmundicia. Usted puede leerlo, 2 Pedro 2, 21-22. Volvieron a su inmundicia. Dejaron a Cristo, dejaron el camino santo. Yo soy el camino, dijo Jesucristo, yo soy. Han dejado sus enseñanzas, han cambiado su fe por los engaños, por las mentiras que recibieron de esos falsos ungidos, que engañarán si es posible, dice versículo 24, engañarán si es posible aún a los escogidos. Hermanos, tenemos que leer nuestra Biblia, tenemos que conocer nuestra doctrina. Hoy más que nunca estamos en el tiempo del engaño, anunciando que la venida del Señor está cerca. El regreso por su iglesia, Señor, se aproxima cada día más. Estamos en principio de dolores. Dice Gálatas 1:8. Más aún, si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. No hay otro evangelio. No hay mensajes de salvación. No hay. Solamente el de Jesucristo. ¿Qué le dijo Pedro al Señor Jesús? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Solo Jesucristo ha traído ese mensaje. No hay. No hay otro evangelio. Aún si un ángel, dice el apóstol Pablo, aún si un ángel u otro, o apareciera otra carta diferente de Pedro, Pablo, ¿verdad? Hablando diferente, sea anatema, dice. Entonces no tenemos nosotros que creer en otro evangelio diferente al que se nos ha enseñado desde la antigüedad. Por eso enfatizamos en lo necesario que es, en lo vital que es tener una versión antigua de la Biblia. No nos escudemos con pretextos mentirosos, los pretextos, que el lenguaje no está adecuado. No, si nosotros tenemos que adecuarnos a la palabra de Dios, existen diccionarios. Ahí está Google, usted puede entrar. El significado. Es nuestra salvación, como decía al principio. Se juega la salvación de nuestras almas, nuestra vida eterna con Cristo. Dice Gálatas 5:4. No debemos de creer en la justificación por las obras de la ley, que vamos a llegar ante el Padre aprobados porque hemos hecho ritos y ceremonias de la ley. Mentira del diablo. Efesios 2:8-9 dice que por gracia, perdón, que por gracia somos salvos, no por obras para que ninguno se gloríe. Tenemos que leer la Biblia. Vacío soy de Cristo, dice Gálatas 5:4. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Clarito. Usted llega al Padre únicamente por el sacrificio. Aleluya.
que Jesucristo hizo en su favor y usted es justificado de sus culpas, de sus pecados, cuando usted ha rendido su vida, su voluntad a Jesucristo y permite que su sangre le limpie y Él lo haga justo. Aleluya. Solo por Jesucristo, no por la ley. Pero hoy estos falsos profetas, apóstoles, maestros, como usted quiera llamarles, están dando falso evangelio. Lea la Biblia, se va a dar cuenta. Mire, usted de seguro ha visto el desorden, el relajo que presentan ahí en los videos, ¿verdad? Porque se graban videos de sus cultos. Hay una bailadera, eso no es de Dios. Y muchos escudan en el Salmo 154, donde dice: alabada a Jehová con pandero y danza, dice la 60 de la Reina Valera. La copia del 60. Mentira, la Biblia no dice danza. La versión antigua dice con pandero y adufe. Ahí menciona instrumentos musicales. Todo ese contenido del Salmo 150 son instrumentos musicales. Perdón. No dice danza. Al contrario, con solo menearse así de ladito al son. En Isaías, lea Isaías 3, hay sentencia. Están meneándose ahí provocativamente. Romanos 12, 1, 3 nos exhorta a que nos presentemos. Dice: hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Oiga, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Su vida de santidad debe ser un culto a Dios. Su vida de santidad. No os conforméis a este siglo. No, las iglesias evangélicas en grandes bailaderas, porque el mundo está bailando también. Los ritmos que el mundo baila, también la iglesia evangélica. Solo la letra le cambiaron. Y hasta los pasitos de los bailes hacen. Y aquí dice: no os conforméis, no adquiera la forma de vida del mundo. No os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Usted tiene que entender que el mundo es el mundo y la vida espiritual es en Cristo. No tiene nada que ver con el mundo. Para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Estos pasajes no los leen. No los enseñan en las iglesias parranderas. Pero se llenan, ¿verdad? Se llenan porque ahí van con el mundo y la carne para adentro. Según ellos, adorando a Dios. Cuidado, hermanos. Está en juego la salvación. Primera de Juan 4, del 1 al 4, dice que probemos los espíritus. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas, oiga, muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Primera de Juan 4, 1. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Amén. Y hoy muchos no quieren celebrar la Navidad. Y la Navidad es el nacimiento de Jesús. Es el estudio que acabamos de concluir con 5 partes. Si no lo ha escuchado, lo invito a que lo haga. Va a aprender mucho de la Biblia, por supuesto.
Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Es lo que está ahorita. Los falsos profetas, los falsos ungidos. El Señor lo dijo. Mira que nadie os engañe. Estamos en el periodo del engaño. Y mientras más se acrecenta el engaño, más cerca está el Señor. Más por venir está. Cuidémonos. Dice 1 Tesalonicenses 5:4 que que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por nuestro Señor Jesucristo. Porque después de que venga el Señor Jesús, lo cual se ve que ya viene. Aquí en este mundo se van a enfrentar a la ira de Dios. Y la iglesia se fue con el Señor. Pero si estamos guardando nuestra salvación bajo la sombra omnipotente del Dios Todopoderoso, cubiertos con su glorioso evangelio, sus enseñanzas, nuestra fe, aferrada a Él, ¿verdad? Isaías 8:20 dice que el que no hable conforme a la ley y al testimonio, o sea, a la palabra de Dios y a las profecías, es porque no le ha amanecido, no ha llegado Cristo a su vida. Pongamos atención nosotros al contenido de la Biblia. Conocemos la palabra de Dios, la leemos, la estudiamos. Nuestra versión antigua. Porque si usted tiene del 60 para acá, déjeme decirle que está en muchos errores, en muchos engaños ya. Para saber si es versión antigua, verdadera, vaya al Salmo 154, usted lo va a encontrar rápido. Si dice danza, es falsa. Es falsa la versión del 60. Hay muchos pasajes que la versión del 60 tiene mal. Primera de Tesalonicenses 4:4. Es su salvación. Yo no quiero ni que me crea a mí, ni que me obedezca a mí, no soy quien, sino que le crea al Señor Jesucristo, que le obedezca a Él. Preguntar por las sendas antiguas, dice, aleluya, Jeremías 6:16, ¿cuál sea el buen camino y andar por él? Lo antiguo. Los de la teología liberal dicen ahora que el texto receptus, o sea, el texto recibido, como le llaman, ¿verdad? Que es de donde Casiodoro de Reina tradujo la Biblia de 1569. No es como lo dicen, como es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Le han hecho moderno el contenido bíblico, lo han modernizado con el idioma actual y han puesto lo que han querido poner. Pero el Señor dice en su palabra que no le pongamos, no le agreguemos ni le quitemos, dice. Dios me guarde. Mejor obedecer la palabra de Dios. Jeremías 6:16, bien clarito está. Preguntad por las sendas antiguas. Con sumo interés debemos nosotros de procurar la sana doctrina, la sana enseñanza. Porque nos podemos perder creyendo otras cosas que no son. Recuerde que la palabra de Dios dice en Hebreos que sin santidad nadie verá al Señor. Que es necesario nacer de nuevo, dejar el mundo viejo, la vida vieja, la carnalidad, la mundanalidad y venir a una vida espiritual que sea agradable a Dios.
Eso tenemos que tenerlo bien presente. Y eso no lo enseñan ahora, pero la palabra de Dios está. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Ocúpate en leer mientras vengo. Leamos. Bienaventurado el que lee y escucha las profecías de este libro, dice Apocalipsis 1. Entonces debemos estar atentos y preparados para irnos con el Señor Jesucristo. Porque su propósito es llevarnos con Él para sacarnos de este planeta y no sufrir la ira del Padre. Porque será días de venganza, dice Lucas 21. Días de venganza. Imagínense, Dios, que es amor, pero también es fuego consumidor, se vengará de la humanidad caída, porque no quisieron volverse a Él a través del camino que Él nos dio. Porque hoy el camino es Jesucristo. Y Él viene a sacar a los suyos de este mundo. Mire, Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Esto es mundial. Esto va a ser así. Y mire cómo estamos ahorita. Cabal, como lo dijo el Señor Jesucristo allá. Posiblemente en el año 33 de nuestra era cristiana allá frente a Jerusalén. Versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. 6, y oiréis guerras. Oiga pues. 24:6 de Mateo. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester, es necesario, quiere decir, que todo esto acontezca. Mas aún no es el fin. Mire cómo estamos. Miren su entorno. Escuche, mire noticias a nivel mundial. Mire cómo estamos a nivel mundial. Las grandes potencias, surcando esos mares, esos océanos de maquinaria bélica, transatlánticos, portaaviones, submarinos, con lo más moderno de las armas destructoras. Mire cómo estamos, oiréis guerras y rumores de guerras, es lo que estamos viviendo. Es necesario que esto suceda, ¿por qué? Porque eso acrecenta o apresura o acelera la necesidad de sacarnos de aquí, de irnos de aquí. Y el Señor quiere sacarnos de aquí, así como sacó a Lot y a su familia de Sodoma y Gomorra. Apúrate, le dijeron, porque no puedo hacer nada mientras tú estés aquí. Apúrate, corre, sal. Así el Señor va a sacar a su iglesia de aquí. Nos va a sacar de aquí. A eso viene Él a llevarnos. Porque ya se ven las sombras. Ya está el engaño. Ya están los principios de dolores. 7, porque se levantará nación contra nación. Y reino contra reino. Y habrá pestilencias. Oiga, pestes. Aún no hemos salido del COVID. Pestilencias. Y vienen más, y vienen más, y vienen más. Esto no se detiene. Y hambres. Escasez de alimento. Oiga las noticias. Las grandes industrias, empresas, almacenes. Están cerrando. Sus grandes supermercados están cerrando porque no hay. Terremotos, oiga, por los lugares, dice, por el mundo.
Ese cinturón de fuego del Pacífico espanta. Y ahí estamos nosotros. Tenemos costas en el Pacífico. Desde Norteamérica, Suramérica, por todo el Pacífico, Indonesia, todos los países que estamos colindando o tenemos el cinturón de fuego, que le llaman, ¿verdad? Una de volcanes, respiradero de la tierra, le dicen. Terremotos por los lugares, dice. Y estamos ahorita esperando, según las noticias, el gran terremoto de allá de California. La falla, ¿va? La falla de San Andrés. Es un gran barranco de kilómetros de largo y profundo. Y que cada año se mueve no sé cuántos centímetros, dicen los geólogos. Las placas de la Tierra metiéndose una abajo de otra. Eso hace que se levante todo lo que esté sobre esas placas terrestres. Pero el Señor ya lo dijo. Las guerras están ahí. Las pestes están ahí. El hambre. Bendito es que aquí en mi tierra todavía hay comida, pero en otros lugares están escaseando. Hasta de agua. Y no digamos terremotos. Eso lo estamos viendo por medio de las noticias, ya sea televisión, ya sea grabadas en internet. ¿Pero qué dice el Señor? Versículo 8. Todas estas cosas, principio de dolores. Todo lo que usted y yo estamos viendo a través de las noticias a nivel mundial, principio de dolores. Mire esas correntadas de agua, han inundado sembradíos. Esas nevadas han quemado huertos, siembras. Estamos por comenzar, si Dios lo permite, el 2023, un nuevo año. ¿Qué nos depara el nuevo año? La Biblia lo dice. Aquí está. Porque ya comenzamos. Guerras, pestes, hambre, terremotos. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Estar preparada. Porque el que ha de venir vendrá y no tardará, dice Hebreos 13. El Señor lo prometió. El Señor prometió venir. Y hasta aquí, el Señor ha sido fiel. Ni solo una de sus profecías se han dejado de cumplir. Por eso dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y lo estamos viendo, estamos siendo testigos de lo que está sucediendo. Tal vez a usted no le ha llegado. No le llegó el COVID. Bendito Dios que no le llegó. Porque se ha cuidado, se ha protegido. Pero ha estado en su entorno. En muchos hogares, si no en todos, ha habido luto debido a esa peste. En mi familia, en mi casa, hay luto por esa peste. En mi congregación hay luto por esa peste. O sea que soy consciente de que estamos en eso. Entonces, ¿qué me dice esto? Que estamos en principio de dolores, porque el dolor fuerte como a la mujer que va a parir está por llegar. No ha llegado el dolor más fuerte para la humanidad. No ha llegado, que la gran tribulación. Y de eso el Señor nos quiere sacar. Como leímos en 1 Tesalonicenses 5, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Leímos Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado, has obedecido a la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación. En original dice
Yo también te sacaré de este mundo. Él nos va a librar, sacándonos de aquí. Dios no nos ha puesto para ira. Nos mandó, así como a Noé le dijo que construyera el arca para salvarse del diluvio, él y su familia y todos los que quisieran. Así hoy manda a la humanidad que nos arrepintamos de nuestros pecados. Nos volvamos a Él por medio del único camino que nos ha dado, Jesucristo su Hijo. Aleluya. Mire, la esperanza bienaventurada. 1 Tesalonicenses 4, 15, 17 dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, o sea, a los que ya fallecieron, ¿verdad? Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Jesús viene del cielo. Ahí, en las nubes, descenderá del cielo, del tercer cielo, pero llega nada más al segundo cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes. Oiga, seremos llevados a las nubes a recibir al Señor. Aleluya. Encontrarnos con el Señor Jesucristo. Aleluya. A las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Esa es la esperanza bienaventurada. No permita que nadie, que estos falsos profetas, falsos ungidos, falsos apóstoles, falsos maestros, como se quieran llamar, le quiten a usted esta esperanza bendita. Esperar al Señor Jesucristo, como dice Filipenses 3:20. Mas nuestra vivienda es en los cielos, amén, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, amén. Él viene de los cielos para llevarnos allá con Él, para vivir con Él eternamente. Porque donde yo estoy, dice San Juan 14, 1 al 3, vosotros también estéis. Amén. Es bíblico. Es bíblico. Debemos estar a la expectativa de los acontecimientos que suceden en la tierra y en los cielos. No estamos en tinieblas, como dice 1 Tesalonicenses 5:4. Tenemos la luz de Cristo, tenemos su palabra, tenemos la lámpara que ilumina, aleluya. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino en nuestra vida espiritual. La Biblia que nos guíe, pero la Biblia sin engaño, como dice Romanos. Que sea un evangelio puro, como dice Gálatas. Que no nos dejemos engañar por falsos evangelios. Vengamos a nuestra Biblia, pero debe ser confiable su Biblia. Reina Valera, 1569 o copias de la 1569. La 60 no es copia de 1569. La de 1909 sí es copia. Así es que, hermanos, Maranata, Jesucristo viene y viene por nosotros, su iglesia fiel. Nosotros, la iglesia, debemos de apresurar su venida diciendo, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, te estamos anhelando. Te estamos esperando, porque tú perfeccionarás en tu día la obra que iniciaste en nosotros.
esa regeneración, aleluya, esa nueva criatura en la cual nos transformó el Señor Jesús el día que creímos, la perfeccionará en su venida. Así es que, hermanos, cuidemos nuestra salvación. Estamos en los principios de dolores. Si Dios lo permite, estaremos presentando un próximo estudio, siempre relacionado con la venida del Señor, el próximo lunes. Que el Señor le bendiga y espero que este estudio presentado sea inicio del que usted puede continuar profundizando más, ahondando más en este tema. Es de vital importancia. Hoy más que nunca debemos estar apercibidos. Debemos estar a cuentas con el Señor. Venid luego y estemos a cuentas, dice el Señor. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, vendrán a ser blancos como la lana. Así es que, hermano, que el Señor le bendiga. Y este estudio lo estamos subiendo lunes 18 de diciembre del 2022. A próximos días de conmemorar, de celebrar, aleluya, la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, como el niño de Belén. El Hijo de Dios vino. Estudios que hemos tenido, que están a su servicio, a su disposición, aquí en el canal Escudriñando la Santa Biblia. Por lo tanto, le deseo, una vez más, feliz Navidad. Feliz Nochebuena. Que el Señor, como dice la oración sacerdotal, haga resplandecer su rostro sobre usted. Bendiciones a usted y a su amada familia. Amén.